Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 9. Capítulo 81. Aunque desde el principio había decidido matarlo, este titiritero acabó muriendo en batalla contra un Jinchuriki. El pueblo recordará tu sacrificio. El tercer Kazekage era joven, más joven que los 4 oponentes que compartieron el campo de batalla con él. Considerado el Kazekage más fuerte, era orgulloso, pero también respetaba a todos los héroes de Tsunagakure que habían dado su vida por la aldea, a todos los shinobi comunes que lucharon por ella. Arrodillado sobre una rodilla, el Kazekage, con sus túnicas blancas ondeantes, habló en voz baja. Eres un héroe de Tsunagakure. ¿Tienes familia? En nombre del Kazekage, les transmitiré tus últimas palabras cuando regreses a la aldea. Takusaburo luchó por levantar la mano. Kazekage-sama. Sa. Apestar. La marioneta de la hormiga negra explotó con un estruendo ensordecedor. Una oleada de chakra rompió el control magnético de la arena de hierro. La mirada del tercer Kazekage se dirigió inmediatamente hacia la fuente, en medio del polvo arremolinado y los fragmentos de madera dispersos, una cola sólida de color gris azulado se elevó en el aire. Al verlo con sus propios ojos, se dio cuenta de que aquello era diferente de lo que el Jinchuriki había afirmado. El poder absoluto del chakra de una bestia con cola se ha liberado del control magnético de su arena de hierro. La conmoción se apoderó del corazón del Kazekage, tan joven, y sin embargo, ya había alcanzado este nivel de transformación en una bestia con cola, algo sin precedentes en todo el mundo shinobi. En ese preciso instante. Golpe. Golpe. Algo dentro de Takusaburo latió 2 veces de repente. Se activó. Expansión rápida. Hinchazón. Crecimiento incontrolable. Un dolor punzante en el pecho le recorrió todo el cuerpo. Al segundo siguiente, una violenta explosión surgió de su interior. Al ver explotar ante sus ojos a uno de los Jounin de su aldea, el tercer Kazekage quedó atónito y enfurecido. Aunque la explosión no le causó heridas, su furia provenía de la absoluta traición que suponía una táctica tan despreciable. Pero no había tiempo para detenerse en la ira. El humo oscuro que inhaló se extendió rápidamente por su tráquea y sus pulmones. Una fuerte oleada de malestar y náuseas le recorrió el pecho. Había veneno en el humo. Al darse cuenta de esto al instante, el tercer Kazekage canalizó inmediatamente su chakra para suprimir la circulación sanguínea y disminuir su ritmo cardíaco, ralentizando así la propagación del veneno. Pero en el momento en que aterrizó, lo invadió una oleada de debilidad y una náusea insoportable le subió por la garganta. Uf. Trueno. Ambas rodillas golpearon el suelo con fuerza. Un espeso chorro de sangre verde oscuro brotó de su boca, tiñendo el suelo con una visión amenazante. Sus ojos ardían rojos de agonía, sus pupilas tenían un tono verde enfermizo por el veneno que resumaba de su cuerpo. Todo su cuerpo temblaba violentamente de dolor. El tercer Kazekage se agarró la garganta, con la voz ronca por el veneno que hacía estragos en su cuerpo. Sasori. Era uno de los pocos en el mundo que conocía el alcance total de las habilidades de Sasori. Crear una toxina tan rápida y letal, solo un puñado de personas en todo el mundo shinobi eran capaces de hacerlo. Anso la salamandra, chilló. Imposible. Sasori solo podía ser Sasori. La misma persona que debería haber estado aquí, pero no estaba. Con un potente coletazo, Yagura dispersó el gas venenoso restante, escapando rápidamente de la nube tóxica. Sus ojos brillaban de alivio y alegría. Sasori finalmente hizo su movimiento contra el Kazekage. Sabía que el shinobi de Tsunagakure era uno de los peones de Sasori, en el momento en que vio la extraña reacción de la marioneta de la hormiga negra, contuvo la respiración de inmediato. El as bajo la manga de Sasori siempre fue el veneno. Si hubiera reaccionado tan solo un segundo más lento, inhalando incluso el más mínimo rastro. No tenía ninguna duda de que Sasori no dudaría en convertirlo en otra marioneta antes que preocuparse por un antídoto. Así que tenía razón. Una voz baja y ronca resonó por todo el campo de batalla. El tercer Kazekage, medio arrodillado, lanzó una mirada furiosa al distante Sasori, con la mirada llena de odio hirviente. Utilizó su chakra para suprimir el veneno, pero este ya se estaba extendiendo por todo su cuerpo. Esa sola bocanada de aire que inhaló fue como una chispa que enciende un barril de pólvora. Pero, ¿cuándo empezó esto? Las defensas contra la liberación magnética son fuertes. Incluso a través de la distorsión de la voz modificada de Iruko, la arrogancia de Sasori era inconfundible. Y ahora, él mismo había matado al Kazekage. Las defensas de arena de hierro son impenetrables. La voz de Sasori sonó como una maldición en sus oídos. Pero aún necesitas respirar. El veneno era la única arma infalible que podía garantizar la victoria. Desde el momento en que Sasori quedó encerrado en su habitación, reflexionando sobre cómo romper las defensas de arena de hierro del Kazekage, buscó una respuesta. Las armas cuerpo a cuerpo fallaron. Incluso la cola de Iruko fue ineficaz. Y no existía la más mínima posibilidad de que el Kazekage se quedara de brazos cruzados y les permitiera poner a prueba sus defensas. ¿Ese era el límite? Sasori era un genio, arrogante, pero innegablemente brillante. Se negaba a aceptar que su talento hubiera llegado a un punto muerto. Bajar la cabeza ante un desafío, reconocer la propia mediocridad. Ese no era Sasori. Creía que no existían problemas irresolubles, ni defensa absoluta que no pudiera ser quebrantada. Era solo cuestión de encontrar el método adecuado. Si perforar su carne fuera imposible, entonces Sasori envenenaría el aire que respiraba. La toxina tenía que actuar rápidamente. Tenía que ser letal. Lo más importante es que el Kazekage no pudo detectarlo de inmediato. Yagura utilizó por primera vez la técnica de la niebla oculta para ocultar el campo de batalla. En medio de esa niebla, Sasori había mezclado la toxina presente en el aire. Para cuando el tercer Kazekage fue atraído lejos, la trampa estaba completa.
Sasori abrió personalmente el pecho del titiritero y le implantó una bomba de toxina letal. En ese minuto final crucial, quizás apenas 30 segundos, ejecutó el movimiento final de su plan mortal. Las toxinas de la bomba no eran de un solo tipo, sino de 4. Una de ellas era una toxina de reacción en cadena, que garantizaba que el Kazekage inhalara la dosis letal de la niebla. Las otras 3 eran brebajes letales creados por el propio Sasori, elaborados mediante innumerables experimentos que combinaban hierbas raras del desierto y plantas venenosas. Había perfeccionado la combinación más letal. También le ordenó a Yagura que dejara con vida al shinobi moribundo el tiempo suficiente para asegurarse de que el Kazekage se acercara al señuelo. Porque conocía muy bien al Kazekage. Los líderes de Sunagakure siempre han elevado a los shinobi valiosos al estatus de héroes, glorificándolos. Simplemente para desecharlos como arena cuando llegara el momento. Sasori vio esa fachada con mucha claridad. La misma expresión repugnante que el Kazekage había usado momentos antes. Era lo mismo que había visto en el funeral de sus padres. Todo salió según lo previsto. Sin embargo, no era particularmente partidario de la explosión final como método. Esta parte fue idea de Yagura, asegurarse de que el Kazekage inhalara la dosis letal en un instante. El arte es eterno, susurró Sasori, con los ojos brillantes. El tercer Kazekage rugió, Sasori. Capítulo 82. Estallido. El cuerpo del tercer Kazekage se tambaleó antes de desplomarse al suelo, con la mirada perdida y vacía. Un muchacho pelirrojo y maltrecho estaba agachado a su lado, jadeando con dificultad. Apretando los dientes, se arrancó de la pierna la larga aguja de hierro llena de arena. Con un ligero movimiento de sus dedos, las 2 marionetas humanas que tenía delante retrajeron sus barreras de chakra. Lo único que hizo fue defenderse, ganando tiempo hasta que el veneno que recorría el cuerpo del tercer Kazekage llegó a un punto en el que ni siquiera él pudo reprimirlo. Incluso en su estado de debilidad, el Kazekage destruyó 47 de sus marionetas. La pérdida de muñecas comunes no significó nada. Sin embargo, entre ellas, 13 eran muñecas humanas raras y valiosas. Sasori desactivó los restos de sus marionetas rotas, inclinándolas para derramar la arena de hierro que contenían. Las propiedades magnéticas de la arena de hierro interferían con los componentes metálicos que permitían el movimiento de las marionetas. Podría decirse que el tercer Kazekage era el peor oponente posible para un titiritero. Incluso Iruko quedó incapacitada durante la pelea, lo que obligó a Sasori a abandonarla y entablar un combate directo. Si se hubiera quedado dentro, la arena de hierro invasora lo habría acribillado a balazos. Sasori chasqueó la lengua con irritación. El funcionamiento interno de Iruko era complejo, mucho más difícil de reparar que el de esos 2 títeres humanos. Yagura, observándolo, notó la satisfacción apenas disimulada en el rostro de Sasori. Aplaudió y sonrió. Felicidades, felicidades. Sasori ignoró las cortesías vacías y caminó hacia el tercer Kazekage. Su alianza no era más que una explotación mutua. Ahora tenía algo mucho más urgente que atender. Para crear una marioneta humana que pudiera utilizar el jutsu de su versión anterior, era necesario sellar su chakra inmediatamente después de la muerte. Si transcurriera demasiado tiempo, el chakra se disiparía, e incluso el legendario tercer Kazekage no sería más que una marioneta ordinaria. El cuerpo yacía ante él. Sasori sacó un talismán de sellado de su bolsa de herramientas. Alégrate, tercer Kazekage. Te convertirás en mi primera y más hermosa obra maestra. ¡Zas! Sin previo aviso, la arena de hierro en el suelo volvió a elevarse. Salió disparado hacia adelante a tal velocidad que ni Sasori ni Yagura pudieron reaccionar, atravesando las manos que Sasori usaba para controlar sus marionetas. Si no hubiera levantado instintivamente los brazos para protegerse la cabeza, la arena de hierro le habría perforado el cráneo y el pecho. ¿Qué? En la fracción de segundo que duró el impacto de Sasori, apareció el tercer Kazekage. Se abalanzó hacia adelante, derribando a Sasori al suelo. Sasori levantó la vista horrorizado. ¿Sigue vivo? El Kazekage volcó hasta la última gota de su fuerza en este ataque final. Tenía que matar a ese miserable traidor. Sus ojos, inyectados en sangre y nublados por el veneno, ardían con una determinación inquebrantable. Morir. La arena de hierro en su palma se fundió en una punta afilada y letal, que se alzó en alto. Liberación de agua, cañón de agua de coral. Un proyectil de agua surcó el aire, cercenando dedos. La punta de hierro se le resbaló de la mano al Kazekage, rozando la nariz de Sasori y dejando una fina línea sangrienta. Si hubiera estado más cerca, habría muerto. Ese maldito mocoso de la niebla. El Kazekage apenas notó el dolor de sus dedos amputados. El veneno que corría por sus venas hacía tiempo que había embotado sus sentidos. Pero tenía que matar a Sasori. La arena de hierro comenzó a acumularse de nuevo. Las pupilas de Sasori se contrajeron horrorizadas. Incluso ahora, ¿todavía tiene esa fuerza? Debería estar al borde de la muerte. Incluso su armadura de arena de hierro estaba fallando, por lo que Yagura pudo herirlo. Yagura formó sellos. Era un jutsu incompleto, pero suficiente para el debilitado tercer Kazekage. Láminas de agua se arremolinaban como un torbellino, atrapando sus extremidades y su garganta. Con un rápido movimiento de la mano, Yagura apartó al inmovilizado Kazekage de Sasori, levantándolo en el aire. La arena de hierro en su interior había perdido su control magnético, dejando a Yagura libre para moverse. Rápidamente tejió otro conjunto de sellos. Dominio del agua fantasma. Una oleada de chakra surgió del Jinchuriki. El agua se expandió, extendiéndose como un vasto lago. Dentro de la prisión recién construida, chorros de agua en forma de media luna azotaban el cuerpo del Kazekage, mientras que la presión aplastante de líquido de alta densidad lo golpeaba desde todas direcciones. Puño cerrado. Aplastar. Presión del agua, privación de oxígeno, envenenamiento, pérdida de sangre, rotura de órganos. Todas ellas significaban una muerte segura.
Ni siquiera el poderoso tercer Kazekage, en esas condiciones, logró sobrevivir. El agua adquirió un tono verde oscuro y siniestro al mezclarse con su sangre envenenada. Su visión se nubló, el mundo exterior a la prisión de Water se desvaneció. Un rápido descenso a la oscuridad. Ya está hecho. Déjelo ir. Yagura miró las manos magulladas de Sasori. ¿Estás seguro? Sasori replicó, no me repetiré. Si el cuerpo perdía su chakra, todos sus esfuerzos serían en vano. Vale, dijo Yagura encogiéndose de hombros. No hay necesidad de estar tan malhumorado. Acabo de salvarte la vida. Al acercarse, se detuvo junto a Sasori. El pelirrojo lamentó interiormente haber avanzado antes. Se dio la vuelta. Yagura liberó su chakra, disipando el agua en el aire. Si simplemente hubiera dejado que el agua tóxica cayera al suelo, los efectos a largo plazo habrían sido irreversibles. El cadáver del tercer Kazekage cayó hacia adelante, sus vestiduras, antes inmaculadas, ahora estaban ennegrecidas por la sangre. Ignorando el dolor en sus brazos, Sasori presionó el talismán desellado contra su cuerpo, bloqueando el chakra residual. Al contemplar el rostro marchito del otrora poderoso Kazekage, Sasori, aunque no desconocía el proceso, sintió un instante de emoción. ¡Qué irónico! El Kazekage más fuerte. Morir así. Purificó cuidadosamente el agua envenenada, un esfuerzo que consumió una cantidad considerable de su chakra. Al darse la vuelta, vio a Yagura observándolo. El chico arqueó una ceja y le dio un codazo. Oye, Sasori. Date prisa. La impaciencia era contagiosa. El revuelo que causaron fue considerable. Si no hubieran elegido un campo de batalla tan remoto, la gente ya habría llegado. Sasori, por primera vez, se dejó llevar. Lo sé. Una vez sellado el chakra, los materiales para su obra maestra estaban completos. Desenrolló 2 pergaminos, colocando el cadáver del tercer Kazekage en uno y sus marionetas dañadas en el otro. Una figura tan grandiosa como el Kazekage merecía un lugar de descanso especial. Cuando tuviera tiempo, comenzaría la transformación. La inscripción de sellado en el pergamino resplandecía, formando el kanji que significa 3. Su trabajo había terminado. Sin darse cuenta, los labios del chico pelirrojo se curvaron en una leve sonrisa, y sus ojos color ámbar se relajaron por primera vez. Yagura, al percatarse de la inusual escena, soltó una carcajada. Sasori frunció el ceño. Tich. Entonces, casi sin pensarlo 2 veces, se quitó la banda protectora de la frente de Suna, haciendo un profundo corte en el símbolo. Ahora era un ninja renegado. No había vuelta atrás. Tras guardar la faja en su bolsa, miró a Yagura. Ven aquí. Desconfiando, Yagura avanzó lentamente. ¿Por qué? Sasori no respondió. Colocó su mano sobre las heridas de Yagura, curándolas. ¿Conoces el ninjutsu médico? Yagura parpadeó. Gracias. Callarse la boca. Por cierto, ahora que te has ido de Sunagakure, ¿te interesaría venir a Kirigakure? Capítulo 83. Sasori trató rápidamente sus heridas con primeros auxilios básicos, al tiempo que restablecía la frágil confianza que existía entre ellos. Juntos, borraron eficazmente todo rastro de la batalla, incluidos los suyos y los del tercer Kazekage. Esa era la especialidad de los ninjas. Especialmente para alguien tan astuto como Sasori. Sasori, un mocoso que ni siquiera ha superado su primer año en la academia, se cree con derecho a llamarme listo, ridículo. A mitad de la limpieza, Sasori apartó a Yagura de una patada para que hiciera guardia, solo estorbaba. Yagura, oye, me salté un curso y me gradué antes de tiempo, es lógico que no sepa cómo hacer esto. Una vez resuelto todo, se marcharon rápidamente del lugar. Regresó a Konoha para continuar con el examen. Tras superar aquella terrible experiencia que puso en peligro su vida, Yagura se sintió aliviado y charló informalmente con Sasori. No quiero seguir siendo un Fnin cuando me convierta en Mizukage. Sasori, el genio académico, se burló, con tu nivel, apenas eres un Fnin. Oye. Soy un ninja que se basa en la fuerza bruta. El tercero era fuerte. Y sin embargo, murió. Ese pequeño golpe silenció instantáneamente a Yagura. Cambió de tema. ¿A dónde vas ahora? Sasori guardó silencio por un momento antes de responder. Voy a regresar a Sunagakure. Ah. El tercero aún tenía 2 guardias. ¿Estás seguro de que puedes con ellos tú solo? Sasori simplemente lo miró, sin palabras. ¿De quién creía que dudaba ese chico? De acuerdo, Yagura desistió de la pregunta. ¿Y después de que te vayas de Sunagakure? Sasori frunció el ceño. Estás pidiendo demasiado. Vale. Solo quiero preguntar una última cosa. Yagura respiró hondo. Ya se había preparado para este momento con toda la conversación que habían tenido anteriormente. Como ya lo había preguntado una vez, volver a preguntar no supondría ningún problema. Habló en voz baja y con naturalidad. ¿Has pensado alguna vez en venir a Kirigakure? ¿Invitar a un ninja renegado que acaba de asesinar a un Kage? Sasori se metió las manos en los bolsillos y soltó una risa divertida. ¿Necesitas mi ayuda para convertirte en Mizukage? Yagura comprendió de inmediato la implicación de sus palabras. No, eso no será necesario. Su forma de ayudar es un tanto extrema. El tercer Mizukage siempre lo trató bien. Tras abandonar el campo de batalla, se incorporaron a la carretera principal. Hacia el oeste se encontraba Sunagakure, en la Tierra del Viento, y hacia el este, Konoha, en la Tierra del Fuego. Un último intento. Yagura, un maestro de la persistencia y la persuasión, hizo un último llamamiento. ¿Estás seguro de que no lo reconsiderarás? Sasori, cansado de su insistencia, reveló con impaciencia parte de su razonamiento. Todavía eres demasiado joven. Yagura reaccionó rápidamente con un
Eso era demasiado fácil de leer. Sasori suspiró con cansancio. No entiendo qué tonterías te estás imaginando. Sí. Un instante después, Yagura finalmente comprendió lo que Sasori quería decir. Profundizando en esa idea, se dio cuenta de que Sasori había considerado convertirlo en una marioneta humana. Pero pensó que era demasiado joven. Dale unos años más y será un material mejor. Si pudiera pasar eso por un filtro de traducción tsundere. Él se preocupa por mí. Wow. Con esa sutil promesa en mente, Yagura se despidió alegremente de su compañero temporal, Sasori. Así que, sin perder tiempo, corrió de vuelta a Konoha bajo el cielo nocturno. Tras capturar con éxito a un futuro miembro de Akatsuki en su Nagakure, prácticamente flotó de regreso. Utilizando el mismo método para entrar en Konoha sin ser detectado, Yagura se reunió con su equipo. Lo primero que vio fueron las fosas nasales furiosas y dilatadas de Hinin Akedino. Ah. Yagura se quedó paralizada. Yare Yare. Eso iba a ser un problema. Yagura Karatachi. ¿Dónde demonios estabas? Hinin alzó su enorme cuchillo de carnicero, listo para partir a Yagura en dos. Su mirada furiosa impactó a Yagura, y chispas de fuego prácticamente brotaron de sus ojos. Yagura le entregó un informe antes de marcharse. En ese momento, Hinin tuvo la vaga sensación de que el chico estaba a punto de causar problemas. El tercer Mizukage le dio a Yagura total libertad de acción, y su equipo solo era responsable de mantenerlo a salvo. Esa fue la única razón por la que Hinin lo dejó ir. Pero tan pronto como se cumplió el plazo, Hinin y los ambos se pusieron inmediatamente a buscarlo. Yagura solo les indicó dónde encontrarlo en el punto de encuentro inicial con Sasori. No reveló ni un solo detalle sobre sus planes. No encontraron nada. Porque, según el plan, el coletazo de Sasori se asestó con la fuerza justa, lo que permitió a Yagura continuar con la acción y ser capturado. Lo que sucedió después fue una apuesta arriesgada. Si hubiera abierto la prisión de la hormiga negra y se hubiera encontrado allí con el tercer Kazekage y Sasori, todos amigos, habría estado condenado. Afortunadamente, no fue así. Hinin y Anbu no obtuvieron resultados que mostrar en su investigación. Para colmo, sus movimientos en Konoha debían ser controlados, no podían causar un gran revuelo mientras buscaban a Yagura. Pasaron todo el día buscándolo y no encontraron rastro alguno. Yagura, el Jinchuriki del tres colas. Yagura, el probable futuro cuarto Mizukage. La combinación de estos tres factores casi hizo que las piernas de Hinin se dieran por puro terror. ¿Era esto real? ¿Estaba atrapado en una pesadilla? Cálmate. Sensei, por favor, cálmate. Mukumo y Ringo Ameyuri emplearon todas sus fuerzas para contener a Hinin. Yagura, oculta tras un ambu de Kirigakure, se asomó con una sonrisa inocente. Sensei, ¿lo vio? Ya he vuelto sana y salva. Estoy perfectamente bien, y el tres colas también. Un momento de silencio. Hinin apretó los dientes. Mocoso. Yagura soltó una risita, levantando las manos en señal de rendición fingida. Está bien, está bien. Prometo que, durante el resto de los exámenes Chunin, esto no volverá a suceder. Al menos eso era cierto. Por ahora, lo único que quería era dormir bien. Mientras tanto, en su Nagakure. Sasori bajó con cuidado la única foto familiar que poseía, colocando su protector frontal junto a ella. Hacer clic. Chiyo entró sorprendida al encontrar a su nieto en casa. Sasori, ¿no estabas en Konoha? ¿Por qué has vuelto? He conseguido un ejemplar de calidad, pero no tengo las herramientas adecuadas. Chiyo estaba acostumbrada a sus respuestas crípticas. Lo entiendo. Su presencia interrumpió momentáneamente sus planes, pero Sasori se adaptó rápidamente. Voy a estar aislado un tiempo. No me molesten. A él le parece bien. En su taller subterráneo tenía todo lo que necesitaba. Para crear la muñeca más exquisita de la figura más venerada de su Nagakure. El tercer Kazekage. No es una mala sensación. Capítulo 84. 3 días después. La tan esperada segunda fase de los exámenes Chunin ha comenzado oficialmente. En una arena al aire libre al estilo del Coliseo, que recordaba a los anfiteatros romanos, decenas de miles de espectadores se congregaron para presenciar las batallas. 16 Fnin que habían superado la primera ronda y los combates preliminares se enfrentarían en un torneo de eliminación directa. El sorteo se realizó siguiendo el mismo método justo y aleatorio que los exámenes Chunin celebrados anteriormente. No, corrección, solo hubo 15 participantes. Uno de los competidores de su Nagakure, Sasori, no llegó a tiempo y fue descalificado del examen. Ganador, Yagura de Kirigakure. Ganador, Akaiwa de Ibagakure. Ganador, Azuma Sarutobi de Konohagakure. Ganador, Mukumo de Kirigakure. Ganador, Genma Shiranui de Konohagakure. Ganador, Tsunagakure. Ganador, Takigakure. El octavo combate fue entre Ringo Ameyuri y Sasori. Al no estar presente este último, Ameyuri avanzó automáticamente a la segunda ronda. Y con ello, concluyó la primera ronda de la segunda fase. Yagura miró a Ringo Ameyuri y luego a Mukumo. Se dio cuenta de algo. De los tres, ¿fue él el único que no tuvo una despedida como se merecía? ¿Simplemente tuvo mala suerte? Miau miau miau. Inaceptable. Yagura entrecerró los ojos al mirar a Ameyuri. Tú, comparte un poco de tu suerte conmigo. Tras pasar tanto tiempo con Yagura, Ameyuri había aprendido algunas de sus frases extrañas, pero acertadas. Dejando a un lado su frustración, se dirigió a Mukumo. Sí, comparte un poco de tu suerte. Mukumo se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa tímida. Bien, lo hiciste bien. Tómate un descanso de 15 minutos y luego comenzaremos la segunda ronda.
En la sección más alta de las gradas, Hiruzen Sarutobi estaba sentado con expresión distraída, asintiendo distraídamente para que Shikaku Nara continuara con el examen. Junto a él, debería haber estado otra figura, el tercer Kazekage. Sin embargo, no se ha sabido nada de él. Según informes de la patrulla fronteriza de Konoha, hace 3 días el Kazekage y su escolta cruzaron al país del fuego. Y luego, nada. Esta mañana, Hiruzen envió a ninjas de Konoha a buscar cualquier rastro del Kazekage en los alrededores, pero cuando comenzó la búsqueda, todavía no había noticias. Un mal presentimiento lo atormentaba. El líder de Takigakure, que había sido invitado a sentarse a su lado, acababa de ser informado de la situación al llegar. El señor Kazekage estará bien, intentó tranquilizarlo el líder de Takigakure, percibiendo la incomodidad de Hiruzen. Quizás se retrasó debido a alguna circunstancia imprevista. Después de todo, ¿no es conocido como el Kazekage más fuerte en la historia de Tsunagakure? Mientras hablaba, la duda se coló en su voz. ¿Qué tipo de situación imprevista podría retrasar a un Kage durante 3 días completos? Aunque hubiera ocurrido algo, sin duda podría haber enviado a alguien para transmitir un mensaje a Konoha o Tsunagakure. Pero no había nada. Ni rastro de él, ni noticias de su gente. Hiruzen sintió un peso sobre su pecho. Por increíble que pareciera, tuvo que empezar a considerar el peor escenario posible. El tercer Kazekage fue asesinado en Konoha. Se desconoce la identidad del culpable. Parecía absurdo, pero no era algo sin precedentes. Hace décadas, los hermanos ninja renegados Kinkaku y Shinkaku masacraron al segundo Raikage durante las negociaciones de paz entre Konoha y Kumogakure. El propio Hiruzen presenció ese suceso. 15 minutos después, comenzó la segunda ronda. Primer partido, Yagura vs Akaiwa. Los Flynn que aún participaban en el examen desconocían los pensamientos perturbadores que rondaban la mente de los líderes de su aldea. Ven aquí, Yagura. Akaiwa aterrizó con un fuerte golpe, levantando polvo. Apretó los puños con ansiedad y gritó a las gradas de Kirigakure. No puedo creer que pronto podré luchar contra ti. Estoy tan emocionado. Siempre te tocan rivales fuertes, Yagura. Tienes mucha suerte, comentó Ameyuri, con los brazos cruzados. Pero, tío, qué ruidoso es. Yagura no estaba seguro de si apreciaba ese tipo de suerte. Tu oponente en la segunda ronda es ese tipo de Takigakure. No está mal, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Yagura ya lo había olvidado. Aunque tampoco se había molestado en recordarlo. Con un empujón en la barandilla, Yagura saltó ágilmente a la arena. Su entrada provocó otra oleada de entusiasmo entre la multitud. ¡Oh! Lo lograste. Cuidado, pequeño Yagura. Yagura asintió con entusiasmo. Oigan, gracias a todos. Haré todo lo posible por derrotar a este grandulón. En la primera ronda, este pequeño shinobi de cabello rubio dominó la pelea con una habilidad impresionante. Sumado a su apariencia juvenil, captó de inmediato la atención del público. Al público le encantaba un buen espectáculo, y el inesperado contraste entre poder y apariencia de Yagura era justo lo que anhelaban. Al fin y al cabo, ellos pagaron por este entretenimiento. Para desgracia de Akaiwa, a pesar de su impresionante actuación en la primera ronda, el público ya había decidido quién era su favorito. Cuando se anunció el partido, los aplausos fueron totalmente unilaterales. Segunda ronda, primer partido, Yagura contra Akaiwa. Que empiecen. Akaiwa se especializaba en la técnica de liberación de tierra y el combate cuerpo a cuerpo. Mantén la distancia y finaliza con la liberación de agua. Yagura rápidamente formó un sello con las manos, entrelazando sus dedos. Del vapor de agua ascendente, 5 cuchillas de agua en espiral salieron disparadas hacia adelante. Akaiwa no se dejó intimidar por los prejuicios del público. Sus ojos brillaban con un deseo insaciable de pelea, concentrados exclusivamente en el oponente que tenía delante. Técnica del puño terrestre. Técnica de la piedra de luz. Apretó los puños contra la densa roca, mientras sentía que todo su cuerpo era más ligero, lo que aumentaba su velocidad. Con una agilidad sorprendente, Akaiwa esquivó las cuchillas de agua que se aproximaban y cargó directamente contra Yagura. Las cuchillas de agua ajustaron su trayectoria, pero no pudieron seguir el ritmo de los movimientos de Akaiwa. En un abrir y cerrar de ojos, Akaiwa estaba frente a Yagura. Desactivó la técnica de la piedra de luz y desató una ráfaga de puñetazos como un meteorito. Yagura esquivó rápidamente, pero dejó una abertura deliberadamente. Los ojos de Akaiwa brillaron al asestar un golpe directo en los brazos cruzados de Yagura. Yagura usó su fuerza para impulsarse hacia atrás, girando en el aire y formando sellos con las manos. Ha aparecido un dragón de agua. Y así continuó la feroz batalla. ¿Podrían las rápidas tácticas y las técnicas acuáticas de Yagura superar la fuerza bruta y la manipulación de la tierra de Akaiwa? El público estaba en vilo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 85. En el campo de batalla, Yagura se movía velozmente entre relámpagos azul-violeta. Akaiwa, al darse cuenta de que no podía igualar la velocidad de Yagura, se mantuvo firme como una roca inquebrantable, esperando una oportunidad. Tanto los afortunados espectadores que consiguieron entradas como los distinguidos invitados sentados en la zona VIP observaban con asombro. Parecía que Yagura dominaba por completo a Akaiwa, obligándolo a adoptar una postura defensiva. Era todo lo contrario de lo que la mayoría esperaba. Yagura, sin embargo, parecía completamente a gusto, e incluso se tomó unos instantes para interactuar con el público. No había olvidado que su participación en los exámenes Chunin era una oportunidad para promocionar Kirigakure. Una vez resuelto el asunto del tercer Kazekage, este examen le parecía más bien un trámite. Anunciar su aldea era más importante que simplemente aprobar. Luego hizo gestos juguetones hacia el público, haciendo el signo de la paz y guiñando un ojo con picardía. Era particularmente hábil en ello. Por supuesto, dirigió esas interacciones hacia las secciones repletas de mujeres jóvenes.
¡Ay, qué mono!, gritó una joven entre la multitud, tapándose la boca. Otra chica, que tenía novio, gritó aún más fuerte, miren aquí. Mírenme. Su novio, que estaba a su lado, estaba de mal humor, casi saboreando el amargor de los limones. Una noble se abanicó ligeramente. Querida, siempre dicen que Kirigakure es un lugar brutal y sangriento. Esos rumores parecen exagerados. Un noble, jugando con su brazalete de oro, reflexionó, su fuerza es impresionante. El primer oponente de Yagura era tan débil que apenas tuvo que esforzarse para ganar. Pero Akaiwa era diferente, no solo era fuerte, sino que también podía aguantar una paliza. Una hoja de agua cargada de relámpagos impactó contra la armadura rocosa de Akaiwa, haciendo saltar chispas mientras Yagura la atravesaba rápidamente, formando sellos manuales veloces. Liberación de agua, proyectil de dragón de agua. Liberación de la tierra, muro de flujo de la tierra. El dragón de agua que emergía chocó contra el imponente muro de tierra que se alzó abruptamente en respuesta, bloqueando por completo el ataque. En un instante, Yagura saltó sobre el alto muro, avanzando hasta quedar cara a cara con Akaiwa. Su espada recubierta de relámpagos descendió con un rugido crepitante. Akaiwa alzó el puño, enfrentándose al ataque de frente antes de sujetar con fuerza la muñeca de Yagura. Ya me he acostumbrado a tu velocidad. Ah, ¿en serio? Yagura sonrió, imperturbable. Antes de que Akaiwa pudiera reaccionar, su guantelete de piedra se hizo añicos bajo una onda expansiva de relámpagos. Yagura esquivó el ataque, girando en el aire antes de propinarle un potente puñetazo directo en el pecho a Akaiwa. Liberación de la tierra, picos de piedra. En el instante en que el puñetazo de Yagura impactó, el cuerpo de Akaiwa se hizo añicos, convirtiéndose en pedazos de piedra, un clon de roca. Detrás de ellos, varias espinas afiladas emergieron del suelo, apuntando directamente a la espalda de Yagura. Inmediatamente retrocedió para escapar, pero unas manos emergieron del interior del muro de piedra y le agarraron los tobillos. Te entendí. ¿Qué? El clon de roca y las espinas no eran más que distracciones. El verdadero Akaiwa había permanecido oculto dentro del muro de tierra todo este tiempo, esperando este momento. Emergió del suelo y aplicó su técnica para aumentar el peso de Yagura de forma exponencial. Liberación de la tierra, técnica de piedras con peso añadido. Auge. Una oleada de electricidad crepitante estalló. El suelo bajo los pies de Yagura se desmoronó mientras él se esforzaba por liberarse. Manteniéndose en equilibrio sobre los escombros que caían, Yagura cargó hacia adelante con su espada. Su velocidad era de alguna manera incluso mayor que antes. Su armadura rocosa quedó casi destruida por el rayo, y ahora, mientras su espada de agua atravesaba a Akaiwa, provocándole una hemorragia, la realidad lo golpeó como un martillo. Imposible. La técnica de la piedra de peso extra funcionó, entonces, ¿por qué Yagura seguía moviéndose tan rápido? Entre los escombros que caían, fragmentos de coral rosa pálido se mezclaban con las piedras. Yagura se cubrió de coral, en el fragor de la batalla, perdió todo su peso. Akaiwa maldijo para sus adentros. Este pequeño oponente se negaba a aceptar la más mínima desventaja. Técnica de piedras ligeras. Al reducir su propio peso, Akaiwa flotó en el aire, esquivando el siguiente golpe de Yagura. Jutsu de vuelo. Igual que la técnica de Onoki. Yagura se detuvo, pisó un fragmento de roca que caía y recalculó su estrategia. Volar era una de las habilidades más raras en el mundo ninja. Si Akaiwa pudiera volar, el combate cuerpo a cuerpo sería impensable. Esto significaba que era hora de cambiar a liberación de agua para los ataques a distancia. Tener 3 tipos de chakras era útil. Tenía técnicas para cualquier distancia, corta, media o larga. Akaiwa fue, sin duda, un shinobi excepcional entre sus compañeros. Pero Yagura ya se había enfrentado al tercer Kazekage anteriormente. Él había visto lo que era el verdadero poder. Esa aterradora combinación de elemento viento y arena de hierro le dejó una profunda impresión. Una sola técnica que podía matarte o dejarte incapacitado de un solo movimiento. Había aprendido la importancia de acabar con un oponente de forma decisiva. Durante el intercambio final, Yagura clavó su espada de agua imbuida de relámpagos en el cuerpo de Akaiwa. Entonces, formó un sello con la mano, activando el chakra almacenado. Un rayo atravesó el cuerpo de Akaiwa, paralizándolo. Liberación de agua, proyectil de dragón de agua. En un instante, apareció un enorme dragón de agua que se tragó a Akaiwa entero y lo arrojó contra la pared de la arena, dejando un cráter enorme. El dragón de agua regresó, llevando consigo a Akaiwa. Un clon de agua emergió de su superficie, enviando continuamente pulsos de relámpagos al cuerpo de Akaiwa, manteniendo su parálisis. El efecto no era fuerte, pero en una batalla ninja, incluso una fracción de segundo era suficiente para decidir la vida o la muerte. Yagura dio un paso al frente, reformó su espada de agua y la echó hacia atrás. El dragón de agua se disipó, derribando a Akaiwa. Yagura hizo girar su espada, deteniéndola justo antes de alcanzar la garganta de Akaiwa. La batalla había terminado. Un silencio ensordecedor se apoderó del estadio. Y el ganador fue evidente. Yagura hizo girar su espada antes de dispersarla en una fina niebla. Este tipo era alumno del tercer Tsuchikage, matarlo sin duda le granjearía el favor de Onoki. No es que Yagura supiera por qué Onoki tenía un aprendiz tan peculiar. Akaiwa nunca esperó perder tan rápido. Pensaba que estaban empatados, tal vez Yagura tenía una ligera ventaja. Pero al final, no obtuvo ninguna ventaja. El ninja alto y pelirrojo de Ibagakure apretó la mandíbula, con el rostro tembloroso de frustración, antes de suspirar y bajar la cabeza. Gracias por el partido. Seguiré entrenando. La próxima vez no perderé. Yagura no se opuso. Estaré esperando. El árbitro levantó la bandera. Ganador. Karatachi Yagura. La bandera fue arriada y la multitud estalló en júbilo. Oh. Dominó por completo a ese bruto de Iwa. Akaiwa era fuerte, pero ese niño prácticamente ganó el campeonato. Quiero sus cachorritos.
¿Qué espera? Eso es ilegal. Creo. Yagura y Akaiwa se estrecharon la mano con firmeza antes de darse la vuelta y abandonar la arena. En las gradas, el líder de Takigakure observaba atentamente. Ese chico de Kirigakure es impresionante, Lord Okage. Hiruzen Sarutobi sonrió con complicidad. Tiene potencial. Capítulo 86. Hiruzen Sarutobi se aseguró de que todo estuviera en orden antes de salir de la pequeña habitación y regresar a su asiento. Su mente estaba en otra parte mientras observaba distraídamente la batalla que se desarrollaba abajo. A los 3 minutos del combate, Azuma Sarutobi y Mukumo estaban poniendo a prueba las habilidades del otro. 3 shuriken, junto con otro oculto entre sus sombras, atravesaron el cuerpo de Mukumo sin causarle ningún efecto. Solo le aparecieron unos pequeños agujeros en el cuerpo, que sanaron en un abrir y cerrar de ojos. Un Kekkei Genkai. El Jutsu Shuriken de sombra es inútil contra él. Al ver la forma etérea y nebulosa de Mukumo, Azuma consideró que la situación era problemática. Como era de esperar, los ataques físicos no funcionarán. Liberación de nubes, técnica de ocultación mediante niebla. La figura de Mukumo se fue disipando gradualmente, fundiéndose con la niebla y desapareciendo de la vista. No podemos permitir que convierta esto en un campo de batalla a su conveniencia. Al observar la espesa niebla blanca que se extendía ante él, Azuma lanzó sus cuchillos de trinchera al aire y rápidamente formó sellos con las manos. Liberación de viento, gran avance. Una potente ráfaga salió disparada de su boca, barriendo el campo y dispersando la niebla persistente. Tomando sus cuchillos de trinchera, Azuma observó con cautela al muchacho de cabello blanco que tenía delante. La niebla que envolvía a Mukumo era mucho más tenue debido a la ráfaga de viento. Un pensamiento cruzó por la mente de Azuma. Entrecerró los ojos mientras ponía a prueba su hipótesis en silencio. Tras imbuir sus cuchillos de trinchera con el chakra del elemento viento, avanzó a gran velocidad. Mukumo se retiró rápidamente. Azuma se abrió paso entre las nubes de balas envueltas en fuego que bloqueaban su camino, mientras una sonrisa confiada se dibujaba en su rostro prematuramente maduro. Su debilidad es la liberación de viento. Mukumo no respondió, pero completó una serie de sellos con las manos. Liberación de arena, transformación de la forma de las nubes. Un susurro llenó el aire mientras finos granos de arena se arremolinaban en la niebla, haciendo que la forma nubosa se volviera más densa y opaca. Al mezclar el chakra de liberación de tierra con el chakra de liberación de nube, la arena aumentó el peso de la nube, reduciendo el impacto de los ataques de liberación de viento. Esta fue la contramedida contra la liberación de viento. La niebla que envolvía a Mukumo se regeneró rápidamente, transportando ahora una mayor concentración de partículas de arena. Los cuchillos de trinchera de Azuma brillaron al recubrirlos con chakra de viento, convirtiéndose en hojas afiladas como navajas. Bajando la postura, avanzó. Liberación de nubes, balas de nubes llameantes. Decenas de proyectiles de fuego se precipitaron hacia Azuma en una intensa ráfaga. Él se agachó y esquivó, evitando los ataques siempre que pudo y eliminando a los que no pudo evitar. Entonces, ¿este Azuma, un Nin de Konoha, es un especialista en elemento viento? Mukumo pensó para sí mismo, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo desfavorable. Atravesando la lluvia de fuego, Azuma acortó la distancia en un instante, blandiendo sus cuchillos de trinchera con un movimiento entrecruzado. El cuerpo de Mukumo no pudo seguir el ritmo de la velocidad de Azuma. Las afiladas cuchillas de viento cortaban fácilmente el aire y la niebla. ¡Zas! La figura completa de Mukumo fue cortada en 3 pedazos separados. Su cuerpo se hizo pedazos y desapareció. Dado que se trató de un corte limpio y no del impacto típico de una liberación de viento, el peso adicional de la arena no ofreció resistencia alguna. Reunir la niebla dispersa para reformar su cuerpo y curar sus heridas requeriría una cantidad considerable de chakra y tiempo. Azuma se dio cuenta de que el proceso de recuperación de Mukumo era significativamente más lento que el de otros jutsus basados en la niebla. Esto confirmó su teoría. En la plataforma de espectadores de Kirigakure, Ringo Ameyuri se mordió el labio, rechinando sus afilados dientes con frustración. Konoha descubrió su debilidad muy rápidamente. El jutsu de la niebla de nube salió mal, observó Yagura. Se apoyó en la barandilla, o mejor dicho, se arrojó sobre ella, con los pies apenas tocando el suelo. Obligar a Azuma a usar la técnica del elemento viento para disipar la niebla solo le ayudó a identificar la debilidad de Mukumo. El uso de la técnica de la niebla oculta era una práctica habitual para los shinobi de la niebla. Desde que abandonaron la aldea, solo se han topado con la técnica del elemento viento una vez, contra un ninja de Suna en el bosque de la muerte. Pero Azuma era más fuerte que aquel Nin de Suna. Sus ataques eran más rápidos e incorporaban taijutsu. En definitiva, este Kekkei Genkai es más apropiado para ser reconocido. Al igual que la técnica de hidratación del clan Ozuki, era inmune a los ataques físicos y al elemento agua, pero tenía una clara debilidad, el elemento viento. Liberación de viento. Yagura recordó su combate con Akaiwa unos días antes, en el que utilizó clones de agua ocultos dentro de balas de dragón de agua, combinándolos con la liberación de rayo para un ataque continuo. Esta técnica se inspiró en el uso que hacía el tercer Kazekage de la liberación de viento combinada con la liberación magnética. Sin embargo, a diferencia del tercer Kazekage, que podía usar la liberación de viento y la liberación magnética simultáneamente, Yagura tenía que depender de clones para obtener ayuda. Bajó la mirada, pensativo. Su técnica de liberación de viento estaba poco desarrollada y carecía de dirección. La técnica de elemento viento del tercer Kazekage superaba con creces la de Azuma. Si por él fuera, Mukumo ni siquiera dejaría cenizas. Dicho esto, con suficiente chakra, Yagura podría replicar un nivel de destrucción similar utilizando la técnica de liberación de viento. ¿Pero por qué haría eso, cuando simplemente podría usar la técnica de liberación de agua? La técnica de elemento viento del tercer Kazekage no solo era poderosa, sino letal debido a la arena de hierro mezclada con el viento. ¿Merece la pena aprender la técnica de liberación de viento de Azuma?
utilizando el chakra del viento para aumentar la longitud de la hoja de sus cuchillos de trinchera. Una técnica básica pero efectiva para los usuarios del elemento viento, que se ve comúnmente en el anime y los videojuegos, cuchillas de viento afiladas y cortantes. Espera. ¿Hojas de viento? Una revelación impactó a Yagura como un rayo. Su postura se enderezó por completo, llena de emoción. De eso es. ¿Cómo pude olvidarme de ese colega mío? Su antiguo dilema acababa de resolverse. Colgado de la barandilla, sus piececitos se movían con entusiasmo. Entonces, cuando su mirada volvió a posarse en sus piernas, contuvo la respiración por una fracción de segundo. Antes de que nadie pudiera darse cuenta, Ringo Meyuri apartó la mirada respetuosamente, cantando para sí mismo. Perdóname. Tu compañero de equipo está luchando contra un ninja de Konoha. Concéntrate, Ringo Meyuri. Arena de duelos. Una vez más, la niebla fue atravesada por los cuchillos de trinchera de Azuma, recubiertos de una capa de viento. Otro clon. Mukumo utilizó sus 2 clones de nube como señuelos para escapar de la persecución de Azuma, entrando en la niebla para esconderse una vez más. Instantes después, una mano hecha de nubes emergió de la niebla y agarró a Azuma. Lo cortó rápidamente con un solo golpe de su espada, y el viento resultante dispersó aún más la niebla. Los ataques de ida y vuelta continuaron, agotando las fuerzas de ambos luchadores. A medida que la niebla se espesaba de nuevo, oscureciendo su visión, Azuma expandió su chakra hacia afuera, intentando dispersar la bruma que se acercaba y localizar al verdadero Mukumo. Pero entre la densa niebla, ojos ocultos vigilaban cada uno de sus movimientos, siguiendo su posición. Si los ataques en áreas extensas no funcionan. Mukumo analizó el estilo de liberación de viento de Azuma. A diferencia de las técnicas de liberación de viento, amplias y completas, Azuma se especializó en taijutsu infundido con viento. Esto lo hacía más peligroso. Esta podría ser tu oportunidad de ganar. ¿Lanzamiento en la nube? ¡Zas! Al oír el agudo silbido de un ataque inminente, Azuma esquivó justo a tiempo una nube de balas incendiarias que venían de atrás. Tras recuperar el equilibrio, se giró y caminó hacia la niebla. ¿Así que vas por ahí? Corriendo hacia la niebla, desató otra ráfaga de chakra de viento, solo para descubrir que Mukumo había desaparecido. Muy por encima, Mukumo flotaba, tras haber disuelto su forma de arena y haber alzado el vuelo. Con un último toque de la mano, descendieron pequeñas nubes rojas. Capítulo 87. Azuma plantó firmemente los pies en el suelo, aprovechándose del viento para asegurar un aterrizaje seguro. Las violentas ráfagas dispersaron al instante la persistente niebla que cubría todo el campo de batalla. Con la vista repentinamente aclarada, Azuma nunca antes había sentido el calor del sol de Konoha con tanta intensidad. Arriba, el ninja de Kirigakure flotaba en el aire, rodeado de 8 pequeñas esferas parecidas a nubes, algunas crepitando con relámpagos, otras brillando con un rojo intenso. Parecían impresionantes, pero por dentro sentía amargura. En 2 ocasiones, su cuerpo fue dispersado y reformado por la fuerza del viento. Clones de nube, el jutsu que envuelve la niebla y desata una lluvia continua de proyectiles elementales de nube, fuego y relámpagos. Sus reservas de chakra estaban casi agotadas. Los 8 pequeños pájaros alados de nube condensada que lo acompañaban fueron creados mediante el ninjutsu de Mukumo. Podían disparar proyectiles elementales de nube de forma autónoma combinando sus atributos de chakra. Pero ellos mismos también eran proyectiles. Mukumo dio el primer paso, agitando la mano. Los 8 pájaros de las nubes batieron sus alas y se lanzaron en picado hacia Azuma. Azuma analizó rápidamente sus números de vuelo y trayectorias, y luego sacó un puñado de shuriken. El chakra del viento irrumpió en las armas antes de que las lanzara con precisión milimétrica. Los shurikens chocaron de frente con las formaciones de nubes, provocando explosiones imbuidas de chakra que llenaron el aire de humo negro. Debido a que estaban imbuidas de chakra elemental, no se trataba de nubes intangibles que pudieran atravesarse. Al mismo tiempo, la sombra de Azuma en el suelo se expandió rápidamente. ¿Viene directo hacia aquí? Tras agotar su capacidad para utilizar técnicas de liberación de viento a gran escala, Azuma alzó la mano, invocando una ráfaga de viento para contrarrestar el ataque que se aproximaba. Liberación de viento, palma de vendaval. Mientras tanto, Mukumo formó rápidamente un gesto con las manos haciendo 2 sellos. Liberar. El vendaval, cada vez más fuerte, se intensificó, pero en lugar de dispersarse, Mukumo se inclinó hacia adelante, protegiéndose con los brazos, y pisó con fuerza una plataforma de nubes rebosante de chakra. Acelerando así su descenso. Al contrario de lo esperado, no le impresionó. Azuma reaccionó rápidamente, lanzando un shuriken a modo de prueba. Mukumo esquivó el ataque con un kunai, negándose a darle a Azuma la oportunidad de contraatacar. Se acercó, retrajo el puño y asestó un potente puñetazo. Este tipo disipó su transformación de cuerpo de nube. Tomado por sorpresa, Azuma apenas tuvo tiempo de levantar el brazo para defenderse. El puñetazo impactó con fuerza en su antebrazo, provocándole una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Azuma intentó contraatacar con un golpe de kunai, pero la espada de Mukumo lo interceptó. Aprovechando un punto de apoyo de chakra temporal en el aire, Mukumo sacó partido de la inestabilidad de Azuma y apartó con fuerza su kunai. Al instante siguiente, su espada atravesó el pecho de Azuma. ¡Pu! Una nube de humo blanco surgió. Azuma fue reemplazada por un tronco de árbol. Técnica de reemplazo corporal. Un cambio repentino en el viento a sus espaldas. Sin dudarlo, Mukumo dispersó la plataforma de nubes y cayó al suelo, esquivando la espada de Azuma mientras cortaba el aire. Antes de que pudiera recuperarse, Azuma lanzó una serie de patadas desde arriba. Mukumo apenas logró esquivar o bloquear, recibiendo algunos golpes en el proceso. Azuma conectó sus golpes, manteniendo la presión, y pasó sin problemas a un implacable ataque con la espada. Obligado a luchar cuerpo a cuerpo, Mukumo apretó los dientes, sujetando con fuerza su kunai para enfrentarse a Azuma en un choque de acero.
Al haberse agotado la mayor parte de su chakra, ya no podía mantener su forma de cuerpo de nube. Del mismo modo, la espada articulada de Asuma había perdido su potenciador de chakra de viento. Afuera, Yagura observó el intercambio de taijutsu y suspiró. Se acabó. En el momento en que Mukumo perdió su mayor ventaja, la batalla quedó decidida. Era un especialista en ninjutsu, que dominaba la técnica de liberación de nubes, pero no tenía experiencia real en combate cuerpo a cuerpo. Ringo Ameyuri soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Mukumo realmente necesita mejorar su taijutsu. Y su entrenamiento contra el elemento viento podría mejorarse. Entrenaré con él cuando tenga tiempo. Al ver a Mukumo luchar contra Asuma en combate cuerpo a cuerpo, Yagura sonrió. Perfecto. Se me ocurrieron algunas ideas para el entrenamiento de liberación de viento. De vuelta en el campo de batalla, la espada de Asuma golpeó con fuerza, cortando el kunai de Mukumo. Mukumo retrocedió inmediatamente un paso, formando sellos con las manos a la velocidad de la luz. Eso no va a suceder. Asuma no estaba dispuesto a darle la oportunidad de usar ninjutsu. Se lanzó rápidamente hacia adelante y atacó con su cuchilla en los nudillos, enviando un arco de chakra infundido con viento que salió disparado hacia adelante. Una sola señal con la mano. El arco de la hoja dispersó la niebla restante alrededor de la cabeza de Mukumo. Mukumo fue empujado más allá de los límites de la arena. Con su chakra agotado e incapaz de enfrentarse a Asuma en combate cuerpo a cuerpo, no tuvo más remedio que rendirse. Guardó el último de sus chakras para curar la herida de su cuello. El primer ninja de Kirigakure ha sido eliminado. Me rindo. Asuma se detuvo a mitad de camino. Tras la derrota de su oponente, respiró aliviado. Afortunadamente, estuvo a la altura de las expectativas. El árbitro levantó la bandera. Ganador, Sarutobi Asuma. Oh. Era el estadio de Konoha, y los aplausos del público fueron incluso más fuertes que en el primer partido. Sin duda. Es el hijo del Hokage. Asuma lo hizo bien. No deshonró el nombre de Sarutobi. Ve Asuma. Ve Asuma. Desde las gradas, el líder de Takigakure sonrió y felicitó a Hiruzen Sarutobi. Tu hijo ganó. Jaja, fue pura suerte, respondió Hiruzen con humildad, acariciándose la barba. El líder de Takigakure continuó, analizó bien las habilidades de su oponente y contraatacó en consecuencia, incluso contra un usuario de Kekkei Genkai. Este niño seguramente se convertirá en uno de los pilares de Konoha en el futuro. Me halagas, dijo Hiruzen, asintiendo con modestia. Pero agradezco tus amables palabras. Con la emoción aún latente en las gradas, el tercer y cuarto partido se disputaron de inmediato. En el tercer combate, Shirano y Genma de Konoha luchó con ahínco para derrotar a un Flynn de Tsunagakure, avanzando así al cuarto combate. La multitud en Konoha estalló una vez más. En el cuarto combate, Ringo Ameyuri, de Kirigakure, derrotó a su oponente de Takigakure, asegurándose así su lugar entre las finalistas. Ya se han elegido a los 4 finalistas. 2 de Kirigakure, 2 de Konoha. El árbitro anunció el final de los combates de la mañana. Todos los competidores tuvieron un descanso hasta las 2 de la tarde, hora en que comenzarían las semifinales. Hasta un idiota puede ver que este descanso es solo para darles tiempo a los Flynn de Konoha para recuperarse. Los exámenes Chunin nunca tenían ese tipo de periodo de descanso. Siempre eran batallas interminables. Durante el almuerzo, Shinin Akebino se burló del favoritismo hacia Konoha mientras devoraba carne a la parrilla, quejándose en voz alta a sus 3 alumnos. Cualquiera con ojos podía ver la disparidad en los partidos anteriores. Los Flynn de Konoha tuvieron que luchar para asegurar sus victorias. Mientras tanto, los competidores de Kirigakure dominaron, Yagura tuvo el control en todo momento, y la pelea de Ameyuri solo puede describirse como una masacre. Ninguno de los dos había usado mucho chakra. Shinin Akebino chasqueó la lengua. Mukumo tuvo mala suerte. Se enfrentó al peor rival posible. Con un poco más, Kirigakure se habría asegurado 3 de los 4 puestos. Mukumo bajó la cabeza. Lo siento. Yagura le dio una palmada en el hombro. Te ayudaré a entrenar contra el elemento viento. Los ojos de Mukumo se iluminaron. ¿De verdad? Gracias. No hay problema. Y gracias a ti, a la técnica de vuelo de Akaiwa y a las cuchillas de viento de Asuma, tengo algunas ideas para mi propio elemento viento. Yagura, tras darle un mordisco a un caramelo, esbozó una sonrisa irónica. Esta tarde me vengaré de ti. A las 2 de la tarde se reanudaron las semifinales del examen Chunin. Capítulo 88. Las gradas estaban abarrotadas. Incluso aquellos que habían sido eliminados en rondas anteriores optaron por quedarse, deseosos de ver hasta dónde podían llegar sus oponentes derrotados. Al finalizar los combates de la mañana, se conocieron los 4 finalistas para los exámenes Chunin. Ibagakure, Tsunagakure y Takigakure fueron eliminados. Una vez más, Konoha demostró su reputación como la aldea shinobi más fuerte, con 2 de sus Flynn avanzando a las semifinales. Sin embargo, la mayor sorpresa del torneo fue Kirigakure, que tuvo un impresionante debut en este examen Chunin. 2 de sus Flynn llegaron a las semifinales, superando a Ibagakure y Tsunagakure para situarse junto a Konoha. Y a juzgar por su desempeño, estos 2 shinobi de la niebla eran innegablemente más fuertes que sus homólogos de Konoha. En la tribuna del árbitro, Nara Shikaku dio un paso al frente. Se aclaró la garganta, calmando las acaloradas discusiones entre los espectadores. Tras probar brevemente el micrófono, anunció. A continuación, pasaremos a la ronda final de la segunda fase de los exámenes Chunin, las semifinales. Los enfrentamientos se determinarán por sorteo. Polla. Yagura sintió como si las palabras de Shikaku le hubieran golpeado en el pecho. Se giró hacia él, conmocionado. Espera. ¿Hablas en serio? Nunca antes habías mencionado otra rifa.
Según el calendario original, debía luchar contra Asuma, mientras que Ameyuri se enfrentaría a Shirano y Genma. Yagura murmuró para sí mismo, no van a enfrentar a los dos chicos de Konoha y hacerme pelear contra Ameyuri, ¿verdad? No era el único que sospechaba de este cambio repentino. ¿Qué? ¿Mencionaron otra rifa antes? Sí, creía que ya habíamos hecho el sorteo para las rondas eliminatorias. Esto parece sospechoso. ¿Que empiece la lucha? Ignorando los murmullos en las gradas, Shikaku hizo una señal al equipo del torneo para que avanzara. La pantalla electrónica se iluminó, mostrando los nombres de los 4 Chunin restantes. Instantes después, se definieron los enfrentamientos. Partido 1, Sarutobi Asuma contra Shirano y Genma. Partido 2, Yagura contra Ringo Ameyuri. ¡Ay! Chunin Akebino miró a Yagura y esbozó una sonrisa irónica. Maldita sea, chico, diste en el clavo. Después de esto, cómprame un billete de lotería. Yagura aplaudió, fingiendo sorpresa. Vaya, qué coincidencia. Estaba considerando seriamente seguir el consejo de Chunin. Esos estúpidos competidores de Konoha me están volviendo loco, se burló Ameyuri, ríndanse ya, debiluchos. Cálmate, Ameyuri. Come algo dulce primero. Yagura les arrojó una piruleta de un vendedor ambulante a ella y a Mokumo, y luego se metió una en la boca. Con una mirada traviesa, sonrió. Al menos primero veremos un espectáculo. Shikaku anticipó esta reacción e ignoró las protestas del público. Se dio la vuelta y abandonó la plataforma. Esta decisión debería haberse tomado incluso antes del comienzo de la segunda etapa, pero un incidente inesperado, la desaparición del tercer Kazekage, interrumpió los planes de Hiruzen Sarutobi, sin dejarle otra opción que ocuparse del asunto ahora. Se anunció el primer combate y Asuma y Genma entraron en la arena. Tras un intenso intercambio de técnicas, Genma fue derrotado y Asuma avanzó a la final. Los aplausos del público fueron escasos y poco entusiastas. La mayoría de los espectadores no eran tontos. Aunque no se dieran cuenta de inmediato, un poco de tiempo, o algo de espionaje, bastaba para descubrir la verdadera razón del cambio repentino. Incluso los propios habitantes de Konoha parecían reacios a aplaudir. El segundo combate, Yagura contra Ringo Ameyuri. Ambos competidores, por favor, den un paso al frente. Esperar. Una voz interrumpió al árbitro. Tui. Ameyuri escupió el palito de la piruleta, se cruzó de brazos y miró al árbitro con una ceja arqueada y una sonrisa irónica. Soy Ringo Ameyuri. Me doy por vencido en esta lucha. Ni siquiera se percató del revuelo que causó su declaración entre el público. Dirigiéndose a Yagura, se encogió de hombros y sonrió. Tendremos muchas oportunidades para pelear. Saltar esta no es gran cosa. Sus ojos dorados brillaban con picardía. Además, sus reacciones no tienen precio. ¿No te parece? Yagura, contagiada por su humor juguetón, asintió levemente. Estoy de acuerdo. Te debo una comida. Tras la retirada de Ameyuri, Yagura avanzó ilesa a la final. Esto, sin duda, puso a Konoha en una situación aún peor. Aún así, fue mejor que ver a los shinobi de la niebla aplastar a Konoha a plena luz del día y convertir la final en un enfrentamiento exclusivo entre miembros de Kirigakure. Evidentemente, los líderes de Konoha evaluaron esta situación y decidieron que era necesario tomar medidas para minimizar los daños. Y no había manera de que esta decisión se pudiera haber tomado sin la aprobación de Hiruzen Sarutobi. Desafortunadamente, Hiruzen estaba sentado demasiado alto como para que alguien pudiera percibir su reacción. Yagura bajó la mirada y se encontró con la de Asuma. La expresión de Asuma era peor de lo esperado. No era ingenuo, sabía que los adultos se habían entrometido. Y en Konoha, el adulto más poderoso no era otro que Hiruzen Sarutobi. Pero no podía entender por qué su padre había hecho eso. Yagura vio la frustración reflejada en el rostro de Asuma y, de forma provocativa, sacó la lengua. Estúpido. Aunque todos sabían que Konoha estaba usando tácticas sucias, no podían permitir que sus patrocinadores presenciaran cómo sus Chunin eran completamente aplastados por los shinobi de la niebla. Partido final de los exámenes Chunin, Sarutobi Asuma contra Yagura Karatachi. Bueno, si ese es el caso, entonces solo hay una manera de que valga la pena. Una lámina de agua se formó en la mano de Yagura, y sus dedos se apretaron alrededor del mango. Bajó la postura, sintiendo como el chakra relámpago recorría sus piernas y tensando todos sus músculos. Para empezar. En el instante en que las palabras salieron de la boca del árbitro, estalló un rugido ensordecedor. Yagura se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. Asuma aún estaba aturdido por sus pensamientos cuando el grito del árbitro lo devolvió a la realidad. Pero en ese momento, Yagura ya estaba encima de él, con una velocidad abrumadora. Un golpe certero hizo volar los cuchillos de trinchera de Asuma. Yagura giró en el aire y asestó una violenta doble patada, una al pecho y la otra a la barbilla. ¡Zas! La fuerza bruta provocó que la visión de Asuma se volviera blanca y borrosa. ¡Guau! Un chorro de agua brilló, perforando la carne justo debajo de la clavícula de Asuma. Yagura cayó hacia atrás, aterrizando con un pisotón tan fuerte que agrietó el suelo de piedra bajo sus pies. No estaba allí para jugar limpio. No iba a pronunciar un gran discurso para motivar a Asuma a luchar con todas sus fuerzas. Ahora no. No cuando tenía una misión. A Kirigakure. Ante los ojos de miles de espectadores. Konoha sufriría la derrota más humillante. Un relámpago brilló. Los golpes llovieron. La sangre salpicó la espada de Yagura. Y finalmente, Asuma reaccionó. Después de todo, era el hijo del Hokage. Y no caería tan fácilmente. Capítulo 89. El agua brotaba de la herida de Asuma, salpicando todo su cuerpo. Le estás dando demasiadas vueltas, idiota. Un susurro provino de detrás de él, la voz de Yagura. Sus manos rápidamente formaron un sello. Liberación de agua, técnica de prisión de agua.
El rostro de Asuma palideció mortalmente. Maldición. El agua subió, formando instantáneamente una esfera que atrapó a Asuma en su interior. Mate. La técnica se mantuvo mediante un clon de agua, este fue el segundo. El verdadero Yagura emergió lentamente de un charco de agua en el suelo. No soy un rival fuerte. Estoy casi dormido. Deslizó suavemente los dedos por la superficie de la prisión de agua, sonriendo mientras miraba al público, hablando como si estuviera charlando informalmente con ellos. Ya he usado bastante las técnicas de liberación de rayo y liberación de agua. Probemos esta vez con la liberación de viento. Primero, moldeó su chakra dándole la forma de una luna creciente, completando así la transformación de su forma. Luego, gradualmente, le infundió la naturaleza del viento, completando así la transformación de la naturaleza. Se formó una sencilla hoja de viento, la técnica más básica de liberación de viento. Yagura colocó su mano sobre la prisión de agua y lanzó la cuchilla de viento hacia su interior. Un profundo corte apareció en la pierna de Asuma. Experiencia exitosa. El clon de agua mantenía la prisión mientras el verdadero Yagura seguía lanzando cuchillas de viento contra ella. Una tras otra, cada espada infligía una nueva herida a Asuma. Los espectadores jadeaban de asombro ante cada nueva lesión, con el corazón acelerado. Los shinobi de Konoha presentes estaban furiosos y horrorizados. Cualquiera con un mínimo de experiencia ninja podría darse cuenta de lo torpe que era Yagura con la técnica del elemento viento. Y esa es precisamente la razón por la que se enfadaron aún más. Este tipo estaba usando la ronda final de los exámenes Chunin para practicar un nuevo jutsu. Estaba tratando al hijo del Hokage como un muñeco de prueba. Los espectadores extranjeros, sin embargo, no compartieron la indignación de Konoha. En cambio, se sentían como si estuvieran soñando, incapaces de creer lo que veían. ¿De verdad esta es la ronda final de los exámenes Chunin? El hijo del tercer Hokage, el hijo del llamado maestro de ninjutsu, estaba siendo completamente dominado por un ninja de la aldea oculta de la niebla. Ni siquiera podía defenderse. Eso es absurdo. Tal como había dicho el chico de pelo teñido de té, Yagura realmente parecía que estaba a punto de quedarse dormido. El cuerpo de Asuma estaba cubierto de heridas. En ese momento, escapar de la prisión de agua era imposible. Por el bien de su propia carrera, el árbitro no podía permitir que Asuma muriera delante de él. Pero las reglas eran claras, el partido solo podía interrumpirse si una de las partes admitía la derrota. Desconcertado, solo pudo pedirle consejo a Nara Sikako. Chapoteo. La prisión de agua se hizo añicos y Asuma cayó pesadamente al suelo. Su cuerpo quedó cubierto de profundos cortes, como los de un cuchillo, causados por las aspas del viento. Lesiones graves, falta de oxígeno, pérdida excesiva de sangre, ya había perdido el conocimiento. Experimento exitoso. La técnica de liberación de viento es bastante efectiva. Yagura no tenía intención de dejar morir a Asuma. No por su breve encuentro en Ichiraku Ramen. Asuma no era una persona común y corriente como Mid-Kai. Tras haber derrotado al tercer Kazekage, Yagura no tenía prisa por atacar a otro Kage. Una mujer fatal. Sasori asesinó al tercer Kazekage aproximadamente un año antes de lo previsto. Orochimaru ni siquiera había desertado todavía. Con una sonrisa de satisfacción, Yagura miró al árbitro, indicándole que se diera prisa y anunciara los resultados. El corazón del árbitro latía con fuerza en su pecho. Temiendo cualquier retraso, levantó inmediatamente la bandera. Ganador, Karatachi Yagura. Sin embargo, en su voz se denotaba un rastro de pánico. Los ninjas médicos de Konoha ya estaban en alerta. Tan pronto como terminó el combate, se apresuraron a llevar a Asuma para que recibiera tratamiento. La batalla final de los exámenes Chunin, que debería haber sido el encuentro más emocionante, terminó con una victoria totalmente unilateral. El evento terminó de forma tan abrupta e impactante que todo el recinto quedó en silencio y atónito. Suspiro. Hiruzen Sarutobi se frotó las sienes. El día había estado plagado de desgracias. Quizás debería visitar el templo más tarde. No es que Asuma fuera débil, es que el hijo de la niebla era simplemente demasiado fuerte. En esa pelea, Karatachi Yagura demostró una fuerza fácilmente comparable a la de un Jonin. Incluso el hijo de Colmillo Blanco iba un paso por detrás de él. Atake Kakashi, que se graduó de la academia a los 5 años y se convirtió en Chunin a los 6, tenía ahora 9 años, pero aún no había alcanzado el nivel Jonin. ¡Oh! El público estalló en un rugido ensordecedor, sus emociones explotando como una represa que se rompe. Yagura se giró hacia las gradas, levantó la barbilla y alzó el puño con orgullo, proclamando con audacia su victoria en el campeonato. Denme sus aplausos y vítores. Y no te contengas, grita hasta que te falle la garganta. Centra toda tu admiración en mí. Su actitud segura, casi arrogante, avivó de inmediato las emociones contenidas de la multitud. El campeón se dio la vuelta y regresó triunfante a la zona de espera de la niebla oculta. ¡Qué fuerte! Increíblemente fuerte. Ah, muy genial. Sugoi. Este chico está loco. Karatachi Yagura, quiero tus bebés. Mientras la gente común se dejaba llevar por la euforia, los altos cargos mantenían sus propias conversaciones. ¿Así que este es el infame pueblo de la niebla sangrienta? Interesante. Nunca antes habíamos intentado contratar ninjas de la niebla, ¿verdad? Vuelve y pregunta si alguien tiene alguna conexión con Kirigakure. En cuanto Yagura desapareció en el túnel de entrada, finalmente bajó los puños, relajando los brazos. Dejó escapar un largo suspiro. De vuelta en la aldea oculta de la niebla, hizo grandes promesas ante el tercer Mizukage. Al menos ahora, los resultados no lo decepcionarían. No se avergonzaría. De este modo, la inusual participación de Kirigakure en los exámenes Chunin cumplió su propósito. Misión cumplida. Ah, pero ahora. Veamos si el tercer Mizukage y los ancianos aprecian todo el esfuerzo de este pobre niño de 8 años. De lo contrario, iré a la oficina del Mizukage todos los días para recordárselo. No es que puedan hacerme nada.
Sonriendo para sí mismo, Yagura se preguntó cómo reaccionaría el tercer Mizukage. Al llegar a su equipo, Chinin Akebino lo recibió con una inusual mirada amistosa, como si sus conflictos anteriores nunca hubieran ocurrido. El hombre le dio una firme palmada en el hombro. No está mal, chico. Fue una pelea realmente buena. Yagura se sobresaltó por el impacto, forzando una sonrisa. Gracias. Ringo Miyuri inmediatamente rodeó el cuello de Yagura con un brazo, casi riéndose a carcajadas. ¿Viste las caras de esos ninjas de Konoha? Se estaban poniendo verdes de rabia. Ja ja ja. No lo vi, pero me lo puedo imaginar, respondió Yagura con una sonrisa irónica. Sobre todo la cara de Hiruzen Sarutobi, realmente quería haberla visto. El rostro normalmente reservado de Mukumo se sonrojó de emoción. Sus ojos brillaban. Te estuviste increíble. Gracias. Yagura levantó la mano e intercambió un saludo informal con él. Misión cumplida. Es hora de volver a casa. Capítulo 90. 2 días después. Tras abandonar la Tierra del Fuego y pisar sin incidentes el suelo de la Tierra del Agua, Yagura finalmente exhaló un suspiro de alivio. Nunca antes había sentido tanto afecto por la espesa y opresiva niebla de Kirigakure. Finalmente, estaba en casa. Cuando abandonaron Konoha, el ambiente en la aldea ya era tenso. Los shinobi de Konoha estaban excepcionalmente activos y en estado de máxima alerta. Chinin Akebino y los Ambu de Kirigakure que lo acompañaban lograron recabar algunos rumores, pero ninguna de las informaciones era precisa. Para evitar involucrarse en problemas innecesarios, monólogo interno de Yagura, Yagura no sabe nada. Chinin Akebino no se demoró y abandonó la Tierra del Fuego lo más rápido posible bajo la escolta de los shinobi de Konoha. Hiruzen Sarutobi, preocupado por la posibilidad de que se repitieran incidentes similares, dispuso que todos los shinobi visitantes fueran escoltados de vuelta a sus respectivas aldeas. Una vez que entraron en la Tierra del Agua, ya no había necesidad de apresurarse a regresar al pueblo. Viajaron tranquilamente durante 3 días. En una fría mañana, finalmente llegaron a las puertas de Kirigakure. El pueblo seguía igual que siempre, silencioso y desolado. Pasó una ráfaga de viento frío invernal. Yagura respiró hondo el aire familiar y húmedo y exhaló una neblina blanca. A diferencia de Konoha, Kirigakure nunca fue animada. Las calles estaban casi vacías, con solo unos pocos vendedores y peatones. Quienes caminaban por ellas tenían rostros inexpresivos. La forma en que miraban a los shinobi que regresaban estaba llena de miedo. En el camino, Yagura incluso bromeó sobre si el tercer Mizukage les organizaría una fiesta de bienvenida. Por supuesto que eso no sucedió. Tras meses de ausencia, las calles inquietantemente desiertas de su ciudad natal le resultaban extrañamente familiares. Aún así, debo admitir, a Miyuri, que el clima en Konoha es mucho mejor que en Kirigakure. Yagura se estiró perezosamente, sacudiéndose la rigidez causada por el frío. El aire invernal de Kirigakure era tan húmedo y sombrío como siempre. Permanecer allí demasiado tiempo hacía que uno se sintiera como si le estuviera saliendo moho. Mukumo ya se había marchado, dirigiéndose directamente a la residencia de su clan para informar de su regreso sano y salvo. Chinin Akebino había partido incluso más temprano esa mañana y probablemente se encontraba en el edificio Mizukage, presentando un informe detallado sobre su viaje. Ahora, solo Ringo Ameyuri permanecía a su lado. Tras haber experimentado el clima despejado, soleado y templado de Konoha, Ringo Ameyuri estuvo totalmente de acuerdo. No te equivocas. Pero Yagura, ¿no está tu casa en la otra dirección? Se dio cuenta de que iban en la dirección equivocada. Como anteriormente había sido miembro de Ambu, tenía una idea general de dónde residía el clan Kohiki. Yagura chasqueó los dedos. Bingo. Su destino no era su hogar, no por casualidad, sino por elección. Tengo un amigo al que necesito sorprender. Ringo Ameyuri entrecerró ligeramente los ojos, reconociendo la dirección en la que se dirigían. Se dirigían a la residencia del clan Ozuki. Toc, toc. Yagura llamó a la puerta de la propiedad de los Ozuki. Ya voy. ¿Quién es? Al oír la voz, las orejas de Yagura se crisparon. Le hizo un gesto a Ringo Ameyuri para que guardara silencio. Sí. Un crujido. La pesada puerta de la casa Ozuki se abrió desde el interior. En el momento en que escuchó esa voz familiar, Yagura parecía un depredador listo para abalanzarse. En cuanto vio el rostro de la persona que estaba detrás de la puerta, se abalanzó hacia adelante con los brazos extendidos. Mangetsu. Tomado por sorpresa, Ozuki Mangetsu casi se sobresaltó y, por reflejo, se licuó. Pero la voz le hizo bajar la mirada rápidamente para confirmar que no se había equivocado. ¿Qué demonios, Yagura? Este chico ha crecido tanto en solo 2 o 3 meses. Con una sonrisa, 9 partes de autosuficiencia y una de irritación fingida, Yagura le dedicó una sonrisa a su viejo amigo. Jeje. Soy yo. Hace mucho que no nos veíamos. El reencuentro inesperado impactó profundamente a Mangetsu, y él correspondió al abrazo con el mismo entusiasmo. ¿Cuánto tiempo sin verte, has vuelto? Dominada por la alegría, Mangetsu casi levantó a Yagura del suelo y rebotó varias veces. Yagura le dio una palmada en la espalda y se apartó, estirándose. Terminé mis exámenes y me fui directamente a casa. No es que Konoha fuera insoportable, pero mi casa es mejor. Mangetsu fingió indignación. ¿Y no me avisaste antes? Podría haberte recibido en la puerta. Olvidado. Yagura descartó la idea con una risita. No importa, puedes compensármelo. ¿Cómo me recibirás de vuelta? Me aseguraré de que salga genial. Mangetsu le dio un codazo juguetón. Te labraste una gran reputación en Konoha, ¿verdad? Oh, lo oíste. Por supuesto. Los resultados de los exámenes Chunin se anunciaron en el edificio del Mizukage. Maldita sea, el viejo es rápido. No es que a los aldeanos de Kirigakure les importara mucho.
En ese entorno opresivo, celebrar no era precisamente una opción. Yagura dio un paso a un lado y finalmente recordó que Ringo Ameyuri llevaba allí de pie bastante tiempo. Mangetsu, permíteme presentártelo. Él es Ringo Ameyuri, mi compañero de equipo en los exámenes Chunin. Ameyuri, él es Ozuki Mangetsu, mi amigo. Lo sé. Como hijo mayor del clan Ozuki, su nombre era muy conocido. Ringo Ameyuri sonrió cortésmente. Encantado de conocerle, me llamo Ringo Ameyuri. Un placer conocerte. Mangetsu se dio una palmada en el pecho con confianza. Cualquiera que sea amigo de Yagura es mi amigo. Si necesitas algo, solo pídelo. Yagura esbozó una sonrisa irónica. ¿Necesitas algo? Ameyuri ya es lo suficientemente fuerte como para convertirse en Chunin. Antes pertenecía a los Anbu, ¿y tú, ya te graduaste de la academia? DSHH. Traicionado por su mejor amigo. Mangetsu le lanzó una mirada furiosa y cruzó los brazos en un gesto de desafío. Cuando me gradúe, también haré los exámenes Chunin. Mangetsu los invitó a pasar a la sala de estar y fue a buscar bebidas al refrigerador. Debes estar cansado del viaje. ¿Qué te gustaría beber? Tengo té de frutas, té de cebada y té con leche. Té con leche para mí. Solo té de cebada, gracias. Lo entendí. Mangetsu sirvió las bebidas rápidamente. Ameyuri, no hay necesidad de ser tan educado. Mira a Yagura, no tiene vergüenza alguna. Ringo Ameyuri tomó su té con una leve sonrisa. Gracias. Yagura se bebió su té con leche de un trago y respondió, Mangetsu es genial en todo, excepto en ser quisquilloso. Oh, ¿como si fueras alguien con quien hablar? Mangetsu puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿No puedo hacerte un cumplido? Yagura se volvió maliciosamente hacia Ameyuri. Ameyuri, ayúdame a darle una lección. Le tiene miedo al elemento rayo. Mangetsu se sobresaltó de inmediato, mirando furtivamente a Ameyuri. Ella sonrió, mostrando sus afilados dientes. Demasiado cansado para usar rayo. Misión fallida. Yagura pinchó su taza con la pajita, frustrado. Mangetsu cambió de tema. Cuéntame sobre los exámenes Chunin. Seguro que fueron intensos. Yagura asintió a Ameyuri. Tú cuentas la historia. Yo completaré los detalles. Por supuesto. Mangetsu se inclinó hacia adelante con avidez, dispuesta a escuchar. La historia comenzó. Fin del video.